Buenas tardes, profe. Clismar de este lado. Le tenía pendiente la exposición sobre los factores que intervienen en el proceso de lectoescritura. Antes de tratar los factores de manera específica, de manera individual, me gustaría dar como unas consideraciones iniciales partiendo desde la idea de que el ser humano naturalmente tiene la curiosidad de entender, de comprender qué es lo que observa cuando observa caracteres, cuando los observa imágenes, bien sea de material físico, en hojas, en libros, en revistas, de su entorno, de los papás, de los amiguitos, de las maestras, pero que tienen siempre material a la mano, que tiene lo que inicialmente para ellos viene siendo caracteres, imágenes, dibujos, no saben interpretar todavía el hecho de querer comunicarse a través de esto. Sin embargo, esta misma curiosidad es lo que hace desarrollar luego en los niños esta habilidad, que a corta edad es limitada, por supuesto, pero que mantiene esa necesidad o esas ganas de ese continuo intento de lograr comprender qué es lo que expresan precisamente este poco de caracteres y de cosas escritas. A medida que los niños van creciendo, pues van haciéndose conscientes de lo que está escrito, de qué son estos signos, y poco a poco pues van logrando dominar el proceso de lectura y escritura como una actividad desarrollada por completo. Dentro de los factores que intervienen en el proceso de escritura, vamos a tener primero una clasificación. Esa primera clasificación va a venir entre factores internos, factores que desarrolla el humano, y los factores externos que no dependen necesariamente del querer o no del niño, sino precisamente de lo que le está rodeando, de su contexto. Dentro de los factores internos vamos a tener factores orgánicos, mentales, psicológicos, afectivos, y de los externos vamos a encontrar socioculturales, económicos, familiares y escolares. Vamos a detallar un poquito ahora cada una de estas clasificaciones. Dentro de los factores internos, entonces vamos a tener eh, aspectos orgánicos, psicológicos, mentales y afectivos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los orgánicos tienen que ver con los sistemas que se desarrollan dentro del organismo del niño, que ellos estén preparados físicamente para desarrollar habilidades motoras de grafoescritura, que puedan mover manito, que puedan tener la flexibilidad con la muñeca, con los dedos, de manera que el sistema le permita, o sea, que eso no es que el niño decida o no hacerlo, sino que haya tenido la suficiente práctica. Dentro de los factores mentales es que ellos quieran hacerlo, que precisamente tengan esta curiosidad de la que veníamos hablando, y dentro de los factores psicológicos va a afectar un poquito más la parte emocional, de que ellos se sientan apoyados, que el entorno les permita mantenerse en salud mental, a pesar de que están pequeños, pero que sientan estabilidad emocional. Y por eso la psicológica va mucho de la mano con la afectiva, que ellos se sientan apoyados, que ellos se sientan acompañados en el proceso de lectoescritura, como para que este conjunto de factores que tienen que ver con el desarrollo del niño se vayan dando de la mano. Esa es otra cosa, que los factores, eh, bien sea internos o externos, no es que proceden de manera lineal, no es que viene uno primero que el otro, sino que ellos se tienen que dar de alguna manera en conjunto para que la finalidad o esa meta que va a ser leer, escribir, se logre de manera positiva y de la manera menos traumática para el niño que está aprendiendo. Luego tenemos factores externos que, como les mencioné anteriormente, no tienen que ver con la decisión del niño, sino con el entorno, con el contexto social que lo rodea. Y aquí los factores son socioculturales, pueden ser socioculturales, familiares, económicos o escolares, siendo los socioculturales los que tienen que ver mucho con situaciones políticas, con raza, con arraigo de tradiciones que vengan de la mano siempre de la cultura. Los familiares, pues precisamente las decisiones que toman en el entorno familiar que afectan a la educación del niño. Si se mudan o no de una localidad, va de la mano
cultural con familiar, porque son decisiones de los familiares, pero que pudieran afectar el cambio cultural en el proceso educativo. Factores económicos, porque si bien es cierto, y especialmente en países como el nuestro, en donde hay mucha diferencia entre una educación pública y una educación privada, pues el avance de este proceso de lectoescritura se puede ver influenciado por tener una mejor condición económica y poder asumir educaciones de mejor calidad o de mayor cantidad de días. En este caso, en nuestro país, es mucho de eso, del que tenga cierta estabilidad económica hace la diferencia de poder estar en una educación que sí te atiende 5 veces al día versus si no hay una estabilidad económica, pues hay que conformarse un poco con una educación preescolar que solo los atienda 1 o 2 veces a la semana. Y también están dentro de los factores externos, pues aquellos que tienen que ver con la escuela, con el tipo de escuela, con las maestras que asisten a la escuela, la preparación académica que tengan las maestras que asisten a la escuela. Y eso viene también, ellas siempre van a estar como de la mano entre los mismos factores, porque esa parte escolar también tiene que ver mucho con la parte sociocultural y política de un país, porque hacer respetar o hacer valer el currículum académico viene mucho de la parte social y cultural, y eso me va a afectar directamente la calidad escolar o la calidad del sistema escolar en el que va a estar inscrito el niño que está pasando por el proceso de aprendizaje de lectoescritura. Entonces, si bien es cierto, les comentaba, que no actúan de manera lineal estos factores, no es que uno va primero, el factor familiar tiene que darse primero que el sociocultural o que el psicológico, más bien ellos tienen que estar de la mano, atravesándose desde que están muy pequeñitos, desde los 0 años de edad, pero que estén en proceso de reconocer imágenes, de motricidad fina, que les permitan luego adaptarse al proceso de lectoescritura de manera más sencilla. Algunas habilidades cognitivas que son necesarias para iniciar el proceso de la lectoescritura, aquí hablando un poquito más adentrándonos en la parte física y psicológica de lo que ellos deben tener afianzados, es el proceso de comprensión, de interpretación, desarrollo lingüístico, atención y racionamiento. No en su 100%, por supuesto, porque estamos hablando de niños pequeños, pero sí tiene que haber allí algo de comprensión de lo que ellos están observando, interpretar lo que observan para poder hacer gráficos, un desarrollo de lo que se pueda ir pronunciando, poder modular la atención, poder centrar la atención por algunos minutos, por algunos lapsos de tiempo, que no necesariamente sean tan largos, pero que sí permitan absorber información de quien se les está enseñando para ellos luego repetir las acciones. Y pues hace falta también algo de razonamiento para sostener esta información que se recibe, razonarla como el por qué, para qué, y luego poder repetirla. Algunas recomendaciones generales para iniciar el proceso de lectoescritura que tienen que ver con el respetar el paso a paso de esa formación de ese niño o niña, eh, incluye que sea fundamental el apoyo académico, que haya una persona responsable acompañando este proceso, involucrar al sistema de apoyo del estudiante, es decir, involucrar su entorno, a su familia, a sus compañeritos de clase va a ser importante. Tomar en cuenta la edad mental y cronológica del niño para no exigir más de lo que el niño esté preparado a brindar. Trabajar en ampliar vocabulario, ahí es muy recomendable tener siempre a la mano lectura, leerles cuentos, hablar mucho igual que la siguiente, incentivar la creatividad, destapar la imaginación, como para que ellos a través de precisamente este mundo imaginario en el que todavía sostienen una etapa, les permita luego dibujar y hacer grafos con ese mismo material. No presionar por resultados, no es tenerlos, tienes 2 años y 3 meses, ya deberías saber tal vocal, no es tienes 4 años y 5 meses, ya deberías escribir la letra A, o sea, no es presionar por los resultados, sino precisamente respetarle sus etapas y entender que cada niño, cada individuo tiene una manera y un tiempo que debe ser respetado. Y acompañar a los intentos frustrados es súper importante porque por la parte psicológica eh, es muy fácil frustrarse, es muy fácil cansarse cuando todavía se está en el proceso de aprendizaje. Algunas actividades que se sugieren para enriquecer el proceso y para que se haga de manera más amena
es hacer dictados de letras, desde lo más sencillo, por supuesto, a lo más complejo, hacer escrituras en arena, incluso antes de dictar letras, puede ser dictar figuras, vamos a hacer un círculo, vamos a hacer un triángulo, pero es solo de manera auditiva de que ellos perciban y puedan hacer grafos en hojitas, en pintura, en arena, y que ellos tengan esa motricidad, esa parte elástica de las manos. Hacer tarjetas con nombre o imágenes de objetos para ampliar el vocabulario, hacer bingo de letras, de manera que ellos, letras o palabras, de manera que ellos a través del juego logren un aprendizaje efectivo de manera poco forzada, de manera no forzada. Y hacer relatos, cuentos de aventuras para aumentar la creatividad. Como reflexión final, me gustaría hacer énfasis en que este proceso de lectoescritura es solo una puerta, es solo una ventana, es un primer paso a los que más adelante se les va a exigir al niño en etapa escolar. La idea es que el mundo en el que ellos viven, que su entorno cultural, que la interacción que está teniendo con tanto maestro como compañeros, eh, el tipo de escolaridad en la que esté atravesando, les sirva desde el inicio del proceso de lectoescritura hasta el final, para facilitarle el proceso y que no se dé de manera traumática, sino al contrario, siempre respetando las etapas de aprendizaje y las etapas de desarrollo que cada individuo va a tener. Todo eso antes de una estructuración de un concepto metodológico, es decir, que no hace falta darles un concepto de qué es letra, qué es leer, qué es escribir, porque todo esto les va llegando a ellos a través de la práctica. Y ya ellos más adelante, cuando ya están en otra etapa educativa, por supuesto se les va a hacer entender mucho de conceptos, pero en esta etapa no hace falta. Es mucho de hacerles entender a través de la práctica y a través incluso del juego, de que se trata de un proceso natural y que ellos poco a poco van a ir adaptando y mejorando y haciéndose más diestros en la lectura y la escritura. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.